Celestial, queremos darte gracias por tu palabra, porque esta no vuelve vacía, porque tú nos permites acercarnos a ella. Y Señor, sabemos que tú nos hablas a través de ella. Nuestro corazón, nuestro espíritu, Señor, se goza en ti. Son tiempos difíciles, pero nuestra seguridad eres tú y descansaremos en ti. Nuestra vida está en tus manos. Tú tienes lo mejor para nosotros. Gracias te damos. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Ahora sí, hoy estamos, jueves 13 de mayo. Yo soy el pastor Lucho García, pastor de la iglesia Gracia Calvary Chapel, que se encuentra en Miraflores, Lima. Hoy día, gracias a la tecnología, salimos de nuestras fronteras para que nos pueda escuchar, amados hermanos, desde Pampa, Texas y otros lugares que están conectados para escuchar la palabra. Primera de Reyes, capítulo 12. Solo para recordarles, el rey Salomón ha muerto. Y es interesante que con las 700 esposas y las 300 concubinas, solo hay un hijo en la lista de Salomón. ¿Se acuerda que con David habían varios hijos que se peleaban entre ellos? Pero en el caso de Salomón es extraño. ¿Cuántos hijos realmente tenía? ¿Y por qué la Biblia solo describe a uno? Y todavía el único es necio. Y vamos a ver el día de hoy por qué es que el hijo que tenía era necio. Salomón, el hombre más sabio que existió, tiene un solo hijo candidato para heredar el trono: Roboam. Para aquellos que les gusta la cronología, nos ubicamos en el año 930 a.C. ¿No es fascinante que estamos estudiando un libro que tiene más de 2.950 años de antigüedad, 2.900 años, y sigue siendo tan real para nosotros? Y cómo es que la Biblia cobra relevancia hasta el día de hoy. Y aunque fue un pasaje escrito hace 2.900 años, nos va a hablar a ti y a mí el día de hoy. Roboam tenía un añito cuando su padre sube al trono. Si Salomón gobernó 40 años y él tenía un año cuando su papá agarró el gobierno, ahora que ha muerto Salomón, es un hombre de 41 años. No es un niño. Recuerden que el Reino Unido se llama Reino Unido porque era una sola nación. Saúl 40 años, David 40 años y ahora Salomón 40 años. 120 años tenemos el Reino Unido. Y ahora se pasa la aposta al hijo de Salomón, Roboam, y ocurrirá la ruptura. Si tienen sus Biblias, por favor, acompáñenme a los versículos del 1 al 5. Primera de Reyes 12, del 1 al 5. Yo estoy leyendo en la versión de la Biblia Reina Valera contemporánea. Cuando encuentro variación en los nombres, utilizo el nombre como figura en la Reina Valera 60. Por ejemplo, Roboam era el nombre hebreo, pero en la contemporánea aparece castellanizado a Roboán, porque en español no hay palabras que terminen en M, sino en N. Así que he preferido guardar el nombre como figura en la Reina Valera 60. Roboam fue a Siquem, porque todo el pueblo de Israel estaba reunido allí para proclamarlo rey. Así que va a Siquem, el lugar donde comúnmente se ungía al siguiente rey. Entonces él va a Siquem para ser proclamado rey. Cuando Jeroboam, ¿lo recuerdan? Hijo de Nabat, que por furia del rey Salomón había huido a Egipto, su puesto, sus seguidores le pidieron volver. Y al llegar Jeroboam, él y todo el pueblo se presentaron ante el rey Roboam y le dijeron: tu padre fue muy duro con nosotros. Te rogamos que disminuyas un poco, ni siquiera le dice la mitad o todo, que disminuyas un poco la servidumbre
a la que Salomón nos sometió. Aligera el yugo tan pesado que hay sobre nuestras espaldas, que nos impuso, y te serviremos, nos pondremos a tu servicio. Pero Roboam les dijo, por un momento váyanse y vuelvan a verme dentro de 3 días. Recuerden que Salomón había impuesto una carga muy onerosa a cada una de las tribus de Israel. Una tribu al mes tenía que proveer toda la manutención, la alimentación de toda la corte de Salomón. Lo hemos descrito en capítulos anteriores que era una barbaridad. Ahora que ya no está Salomón, se le pide a Roboam que aligere la carga. Soplan vientos de división. Y Roboam eligió no ser entronado en Jerusalén, sino en Siquem, que se encuentra en Efraín, porque quería hacerlo de todo Israel. Siquem se ubicaba entre los montes Gerizim y el monte Ebal, justo en la parte central de Israel. Abraham había construido un altar allí, ni bien entró a la tierra de Canaán. Y más tarde, Jacob vivió en Siquem, compró una propiedad para su tumba y la de su familia, Macpela, y fue enterrado allí. Jeroboam era un líder natural. La semana pasada vimos que el profeta Ahías le había dicho que el reino de Israel sería dividido y que 10 tribus le serían dadas a él. Y cuando Salomón se enteró de la profecía, procuró matarlo para evitar que se cumpliera. Mas Jeroboam huyó a Egipto por su seguridad. Pero cuando se entera que Salomón ha muerto, le mandan una carta a aquellos que eran sus fans, sus seguidores, y le piden que regrese a Israel. Así que enviaron por Jeroboam, pero existía una queja legítima. Salomón, sí, el rey Salomón había sido un gran rey y llevó a la nación a ser la potencia mundial de su época, al cenit de su gloria. Y había puesto a la gente a trabajar, construyó edificios y monumentos maravillosos y colocó a Israel en el radar como una de las naciones más prósperas de esa época. Salomón, tristemente, siendo el hombre más sabio, no había encontrado satisfacción en la vida. Es más, el pastor Iván, esta semana que viene, va a empezar el estudio del libro de Eclesiastés, que es justamente el libro en el que describe el sentido de la vida. Y vamos a ver que no encontró satisfacción en la sabiduría, tampoco en la riqueza, en la fama, en el sexo, en la educación, ni en la construcción de un gran imperio. En Eclesiastés 1:1-2, él dijo, vanidad, vanidad, todo es vanidad y aflicción de espíritu. Y descubrió que las respuestas a la vida no residían en todo lo que él experimentó, sino en Dios. Allí es cuando Jeroboam se presentó con los líderes del pueblo ante Roboam y le pidieron que aligere la carga tributaria que impuso su padre, pues era muy pesada. Se le dijo a Roboam que si él accedía a la petición del pueblo, lo servirían. Así que Roboam pudo aligerar la carga y asegurarse la fidelidad del pueblo, mas no fue así. En Segunda de Crónicas 10:4 tenemos un pasaje paralelo. Tu padre hizo muy pesado nuestro yugo, aliviana un poco la dura servidumbre y el pesado yugo con que tu padre nos oprimió, y te serviremos. ¿Qué hace Roboam?
muestra su incapacidad de manejar estos asuntos y pide que regresen en 3 días, pues tiene que hacer algunas consultas antes de poder responderles. ¿Qué consultas va a hacer? Y lo tenemos en los versículos del 6 al 11. Así que si tienen su Biblia, acompáñenme a Primera de Reyes capítulo 12. Vamos a leer los versículos que van del 6 al 11. En cuanto se fueron, Roboam pidió consejo a los ancianos que cuando Salomón vivía habían estado a su servicio, y les dijo: ¿qué respuesta me aconseja dar a esta gente? Los ancianos le dijeron: si hoy te pones al servicio del pueblo y le hablas de buena manera, ellos serán siempre tus servidores. Y ahí estaba. Ese era el consejo: aligerar el yugo tributario, y el pueblo feliz lo iba a seguir. Pero vemos que no le gustó a Roboam. Así que Roboam hizo a un lado el consejo de los ancianos y pidió el consejo de los jóvenes que habían crecido con él y estaban a su servicio. Y les preguntó: ¿qué me aconsejan responder a esta gente que vino a decirme: disminuye un poco la servidumbre que tu padre nos impuso? Y los jóvenes que habían crecido con él le dijeron a esa gente que te habló de esa manera, que dijo: tu padre fue muy duro con nosotros, disminuye un poco esa dureza, diles: mi dedo meñique es más grueso que los lomos de mi padre. Así que, si mi padre fue duro con ustedes, yo los azotaré con látigo. En la Reina Valera 60 dice: con escorpiones. Vemos en este pasaje que los consejeros de su padre Salomón le recomendaron que ceda sus demandas y que el pueblo lo aceptaría gustoso. Pero Roboam no hizo caso. Desoye a los ancianos y consulta con sus pares, con los muchachos de la corte, tan engreídos como él. Y Roboam no sale de su burbuja de confort. Así que estos muchachitos, hijitos engreídos de la corte, le dan un pésimo consejo. Escuchen, ¿cuántas veces como pastor la gente ha venido a consultarme, pero solo querían que les dé la razón y salían enojados cuando los confrontaba con la Biblia? Y a mí no solamente me ha pasado eso. Nori, mi esposa, puede contar que alguna vez en las consejerías alguien vino a pedirle un consejo y ella le aconsejó a la luz de la palabra y las personas no querían escuchar a la palabra, solo quería que se le dieran la razón. Y como no encontró ese apoyo, se fueron molestos. Pero tarde las cosas salen a la luz. Y cuando nosotros damos un consejo, lo hacemos a la luz de la palabra. Si alguien viene a pedirme algo y quiere que yo le dé la razón, no me va a convencer. Yo siempre voy a responder de acuerdo a la luz de la palabra, pero jamás le voy a permitir a una persona que se salga con la suya si esto va en contra de lo que la Biblia enseña. ¿Acaso un rey se humilla delante de sus vasallos? No muestres debilidad, le dijeron sus amigos. Al contrario, muéstrales quién está a cargo. ¿Creen que mi padre les impuso un yugo pesado? Pues yo aumentaré la carga a ese yugo. Soy más fiero que él. Completamente distinto a lo que Dios quiere. Fíjense lo que Isaías 58:6 dice. El ayuno que yo quiero es que desaten las ataduras de maldad,
que se suelten las cargas de opresión, que se ponga en libertad los oprimidos y que se rompa todo yugo. Isaías 58:6. Lo que es increíble caer en cuenta es que Roboam nunca buscó el consejo de Dios. Tampoco consultó a algún sacerdote o algún profeta. Solo fue a los suyos, a sus pares, porque quería que le dijeran lo que él quería escuchar. ¿Y qué pasó? Pues continuemos. Versículos del 12 al 15. Pasan los 3 días. Y al tercer día, Jeroboam y todo el pueblo se presentaron ante el rey Roboam. Ojo, ¿a quién se menciona Jeroboam? Era el líder nato, lo había mandado a llamar. La gente confiaba en Jeroboam. A Jeroboam el profeta Ahías le había entregado 10 tribus y le había prometido que si él obedecía los mandamientos de Dios, su genealogía sería para siempre. Había una bendición, pero estaba amarrada a la obediencia. Y vamos a ver qué rápido Jeroboam se vuelve desobediente. Al tercer día, Jeroboam y todo el pueblo se presentaron ante el rey Roboam para conocer su respuesta, tal como les había dicho. Y el rey les habló con dureza, pues no hizo caso del consejo de los ancianos. Al contrario, les repitió lo que los jóvenes le habían aconsejado. Si mi padre fue duro con ustedes, yo seré aún más duro. Si mi padre los castigó con azotes, yo los azotaré con látigos, con escorpiones. Y Roboam no quiso escuchar al pueblo porque ya el Señor así lo había dispuesto para confirmar lo que había dicho a Jeroboam, hijo de Nabat, por medio de Ahías, el profeta, el silonita. Tal como lo acordaron, Jeroboam regresa al tercer día con los ancianos del pueblo para escuchar la respuesta del rey. Pero él hizo caso a sus pares. Con desprecio dijo que agravaría su carga. Los ofendió haciendo uso de un lenguaje agresivo. Y esta intransigencia le costaría la partida de 10 tribus. No quería perder los ingresos por los tributos y ahora perdería el control de 10 tribus. ¡Qué bruto! Lo quiso todo y perdió 10 de 12 tribus, cuando hubiera sido mejor ceder. Pero ya está, muestra que Roboam era en realidad un necio. Tal como lo anunció el profeta, la respuesta de Roboam originó el quiebre de la nación en 2 reinos. Las 10 tribus al norte se llamarían Israel, el rey sería Jeroboam, y las 2 tribus del sur se llamarían Judá. La capital del reino del norte estaría en Siquem, la capital del reino del sur estaría en Jerusalén. Triste, pero ocurrió el quiebre de la nación. En Proverbios 10:32 leemos: los labios del justo dicen palabras gratas, la boca de los impíos arroja perversidades. Y en el 15:1 dice Proverbios: la respuesta amable calma la ira, la respuesta grosera aumenta el enojo. Y en Eclesiastés 10:12 leemos: las palabras del sabio son agradables, los labios del necio causan su propia ruina. Y aquí, por su propia boca, Roboam causaba la ruina de su reino. Vean, creo que Dios es soberano, creo en la predestinación, pero también creo en la responsabilidad humana, en el libre albedrío. Y la Biblia enseña ambas verdades, y yo creo en ambas verdades.
Creo que la soberanía de Dios así lo había predeterminado, pero creo que Roboam tomó su decisión de no escuchar a los sabios de su padre, sino escuchar a sus pares, a sus compañeros. De ninguna manera Dios puede hacerte responsable de algo que no has tenido la opción o la elección de optar o no por eso. No tiene sentido. Versículos del 16 al 20. Al ver el pueblo que el rey no les había hecho caso, exclamaron: ¿qué tenemos nosotros que ver con David? No tenemos nada que ver con el hijo de Isaí. Pueblo de Israel, regresa a tus casas. Y tú, David, busca tu propio sustento. Fue así como el pueblo de Israel regresó a sus casas. Roboam siguió reinando sobre los israelitas que vivían en las ciudades de Judá. Pero cuando Roboam envió a Adoram a cobrar los tributos para el rey, el pueblo de Israel lo apedreó hasta matarlo. Entonces el rey Roboam subió en su carro y salió huyendo hacia Jerusalén. Y así fue como el pueblo de Israel se separó de la casa de David hasta el día de hoy. Cuando los israelitas se enteraron de que Jeroboam había vuelto, todo el pueblo mandó llamarlo para proclamarlo rey de Israel. Ya aparte de la tribu de Judá, en realidad eran Judá y Benjamín, ninguna otra tribu se sometió al hijo de David. 10 tribus al norte con Roboam, Judá y Benjamín al sur. El reino del norte se llama Israel, el reino del sur se llama Judá. La reacción fue inmediata. Cortaron con los descendientes de David. Noten lo fuerte de la expresión: tú, David, busca tu propio sustento, pues las tribus proveían mensualmente para el sustento de la casa real, que era una grosería, y se cansaron. Roboam tuvo la audacia de enviar a la Sunat, a Adoram, a el recaudador de impuestos, a las 10 tribus que se acababan de separar. Y la insurrección fue inmediata. Terminó con la muerte apedreada de un hombre, Adoram. El capricho de Roboam causaba tanto daño. Y la separación del pueblo de Dios en 2 naciones fue una brecha que nunca se cerró. Ezequiel predijo que al final de los tiempos, cuando reúna al pueblo nuevamente en su tierra, no habrá ya más 2 naciones, sino una sola nación. Las 10 tribus del norte, vamos a ver todos los reyes que tuvieron, fueron llevados al cautiverio asirio y nunca regresaron. Años más tarde, el reino del sur, Judá, fueron llevados al cautiverio a Babilonia. 70 años después regresaron de Babilonia y volvieron a Israel. Así que Jeroboam es proclamado rey por las 10 tribus del norte, Israel. Y Judá y Benjamín formaron el reino del sur, que quedó bajo el trono de un hijo de David, en este caso un nieto, Roboam. Así que Judá quedó un necio. En Proverbios 28, 1, 2 leemos: el impío huye sin que nadie lo persiga, pero el hombre justo vive tranquilo como un león. El impío huye porque su conciencia lo acusa, pero el hombre justo está tranquilo, nada lo mueve.
Si el país anda mal, abundan los caudillos, pero el hombre sabio y prudente da estabilidad. Así que importante es tener a cargo de un país a un hombre prudente y sabio que le dé estabilidad al país. A los que reciben mi nota les he puesto una lámina del reino dividido donde se muestra Jeroboam gobernando en Israel, en Siquem, y Roboam gobernando en Judá, en Jerusalén. Versículos que van del 21 al 24. Al llegar a Jerusalén, Roboam reunió a los descendientes de Judá y Benjamín. Se resiste a aceptar la división del reino del norte, así que quiere hacer una guerra y someterlos. Escogió a los 180,000 mejores guerreros para ir a pelear contra los israelitas, pues quería recuperar el reino total de Salomón. Pero la palabra del Señor vino a Semaías, varón de Dios, y le dijo, note, Ahías, Semaías, hay muchos profetas desconocidos para nosotros o mencionados una sola vez en la Biblia que Dios usaba para comunicar su mensaje. El día de hoy no necesitamos de apóstoles y profetas. El día de hoy tenemos la Biblia y la Biblia está completa. No necesitamos de un profeta que nos venga a decir lo que Dios dice ya en su palabra, que está completa y es suficiente para todo lo que necesitaremos en esta vida. ¿Qué le dijo Semaías a Roboam? Habla a Roboam, el hijo de Salomón, con las tribus de Judá y de Benjamín, con el resto del pueblo, y diles, así ha dicho el Señor, no vayan a pelear contra sus hermanos israelitas, regresen a sus casas, porque la ruptura del reino, lo he provocado yo. Y los dos bandos, quiere decir que al otro lado había otro ejército que se preparaba para la batalla, hicieron caso de las palabras del Señor y en conformidad con ellas regresaron a su casa. Roboam estaba encaprichado, quería a toda costa tomar el control, pero parece que las huestes, el ejército, se da cuenta que es inútil y escucha cuando el profeta Semaías habla a Roboam y ellos mismos se retiran y el otro ejército también se retira. En su desesperación por recuperar el control de los cesacionistas, los que se han dividido, levanta un ejército de 180,000 hombres de Judá y Benjamín. Pero Dios levanta al profeta Semaías para que detenga el derramamiento de sangre inútil entre hermanos. Y esta guerra civil fue detenida por el profeta y por la sensatez de aquellos que escucharon el mensaje y se dieron cuenta que venía de Dios y obedecieron el consejo. Así que el derramamiento de sangre inútil fue detenido. En el Salmo 143, versículo 10, encontramos, tú eres mi Dios, enséñame a hacer tu voluntad, que tu buen espíritu me guíe por caminos rectos. Y esta debería ser la oración de todos los creyentes. Tú eres mi Dios, Señor, enséñame a hacer tu voluntad, enséñame a reconocer tu voluntad, enséñame a conocer tu voluntad. Así que esta debería ser nuestra oración. Señor, quiero hacer tu voluntad. Y luego, que tu espíritu me guíe por caminos rectos. Y a lo largo de nuestra vida tenemos que tomar decisiones. ¿Me vacuno? ¿No me vacuno? ¿Por quién voto? Etcétera, etcétera, etcétera. Pídele a Dios que te guíe en estas decisiones que son importantes
y que hay muchas cosas en juego. Así que busca la voluntad de Dios y busca su guía. Ambos bandos fueron obedientes a las palabras del Señor. Y yo te pregunto, ¿tú eres obediente a la palabra del Señor? ¿Lees las Escrituras? ¿Las estudias? ¿Procuras seguirlas? Este domingo vamos a estudiar el Salmo 112. Y el Salmo 112 habla de la bendición del hombre que teme a Dios. Y es increíble. Es un pequeño salmo con 5 promesas y bendiciones espectaculares. Y eso ocurre cuando estudiamos la palabra de Dios, cuando la conocemos y cuando somos obedientes a ella. Tal como el profeta Ahías le dijo a Jeroboam, si tú guardas los mandamientos y eres obediente a la palabra del Señor, tu dinastía quedará establecida en el reino del norte para siempre. Pero, ¿qué pasó con Roboam? Ahorita lo vamos a ver. Pero la pregunta para ti es, ¿eres obediente a la palabra de Dios? ¿Conoces lo que Dios nos tiene en su palabra? Versículos del 25 al 28. Entonces Jeroboam, en el reino del norte de Israel, reedificó la ciudad de Siquem, en la ladera del monte Efraín, y allí se quedó a vivir, aunque luego salió de allí y reconstruyó hacia el sur la ciudad de Penuel y la fortificó. Pero dentro de sí mismo pensaba, el reino puede regresar a la casa de David. Si el pueblo sigue yendo a ofrecer sacrificios al templo del Señor en Jerusalén, entonces verán el templo, verán los sacrificios, verán la comunidad hermosa de la congregación y seguro van a querer volver a someterse voluntariamente a Roboam, rey de Judá. Y a mí me matarán. Y después de reunirse en consejo, junto a un grupo de sus líderes, de sus hombres, tomaron la decisión y Jeroboam mandó hacer 2 becerros de oro. Y le dijo al pueblo, israelitas, demasiadas veces han ido ustedes a Jerusalén. Basta, ya no tienen que ir más. Aquí tienen a los dioses que los sacaron de Egipto. Jeroboam hace de Siquem su capital y de Penuel su fortaleza en el límite sur contra Judá. Y con autoridad máxima fue prepotente, altivo y tampoco tuvo en cuenta consultar a Dios. Más era el temor de perder la lealtad de la gente que el culto verdadero a Dios. Dios lo puso como rey, pero Jeroboam no aceptaría que Dios lo guíe. El hecho que los varones, todos los varones del reino del norte de Israel, tuvieran que ir 3 veces al año a Jerusalén para adorar en el templo, podía ser que se arrepientan de la separación. Así que debía asegurar su poder y evitar a toda costa que vayan a Jerusalén y que le muestren lealtad. ¿Y cómo lo consiguió? Con religión. La religión. Escuchen, la maldita religión. Que cuánta gente los engaña con rezos, con religiosidad, pero no hay una relación viva de Dios y hay un desconocimiento grosero de su palabra. Así que Jeroboam decide atajarlos y les dice, no tienen que ir
a Jerusalén. Se lo voy a hacer más fácil. Estos dos becerros, idénticos, estos dos becerros de oro son sus dioses. Colocaremos uno en el extremo norte en Dan. Cuando tuve la oportunidad de viajar a Israel en el 2018, pude ver dónde había estado el altar que había hecho Jeroboam de Dios en el norte, en Dan, el lugar de la adoración a un Dios falso. Así que uno de estos lo puso al extremo norte, lo puso en Dan. Y el otro lo colocó al sur. Así que colocaremos a uno de estos en Dan, en el extremo norte, para que todos los que estén en Galilea puedan subir para adorar a Dan. Y también colocaría a otro al sur, para los que estaban en Betel, para los que estuvieran al sur, pudieran ir a adorarlo allí. Ahora, yo he puesto unas láminas. Yo los recomiendo, si ustedes no están recibiendo mis apuntes, acá en el mensaje que están escribiendo, ponme tu correo electrónico y te voy a hacer llegar los apuntes de lo que yo enseño, tanto de los domingos como del día jueves. Quiero mostrarles esta lámina que está acá. No sé cómo va a salir y si la pueden ver o no, pero ahí está. ¿Ven? En un extremo hay un buey azul. ¿Lo ven? Es una divinidad egipcia. En el medio se encuentra el cuerpo entero, cuerpo de hombre, cabeza de buey, y tiene el sol en la cabeza. Y en el otro extremo hay un toro, un becerro, un buey astado, que también tiene al sol entre sus astas. Así que vamos a ver que ellos habían estado 400 años esclavos en Egipto. Y allí fue, estando en Egipto, que aprendieron de la adoración de este becerro, ¿no? Nosotros leemos en Éxodo 32:4 de Aarón, que recibió el oro de la gente cuando Moisés estaba en el monte recibiendo las tablas de la ley. Y con un buril les dio forma hasta hacer de estos objetos de oro un becerro de oro fundido. Ellos dijeron entonces: Israel, estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Y es que el dios buey egipcio se llama Apis. Así que ustedes en sus buscadores escriben Apis, A-P-I-S. Era el dios de la muerte y también era dios de la fertilidad. Un altar iba a estar al norte en Dan y colocaremos el otro en Betel, para que los de Efraín y los del sur puedan venir a Betel a adorar el becerro de oro allí. Les voy a facilitar las cosas. ¿Y saben cómo le gusta a la gente la religión? Por eso les hizo dos ídolos, tal como los que solían adorar en Egipto. En Oseas 8:2 leemos: este otro becerro de Samaria también es de Israel, no es Dios, pues un artífice lo hizo, por eso será hecho pedazos. Y al hacer Jeroboam estos becerros de oro, violaba los primeros 3 mandamientos, los que aparecen en la Biblia, no los mandamientos que una iglesia da, los que mencionan en la Biblia. El primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos fuera de mí. Y ahí está Apis. El segundo mandamiento: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está en la tierra. Un becerro está en la tierra. No te hagas imagen de nada. Y tercero: no tomarás el nombre de tu Dios en vano. He aquí tu Dios. Así que vemos tristemente cómo cayó Jeroboam. Versículos del 29 al 33, y con esto terminamos hoy día el estudio. Uno de los becerros lo colocó en Betel
al sur, y el otro en Dan. Esto incitó al pueblo a pecar, porque iban a Dan a adorar al becerro. Y además Jeroboam mandó construir en toda colina, en todo cerro, altares en los montes, y nombró sacerdotes de entre el pueblo, aunque no fueran descendientes de Leví. Lo que ocurrió es que cuando ocurre la división y él empieza a nombrar sacerdotes para el culto idolátrico del becerro, todos los levitas que había en Israel se vinieron a Judá. Y mucha gente que amaba a Dios de entre las 10 tribus bajaron a Judá. De tal manera que cuando las 10 tribus del norte fueron llevados al cautiverio en Asiria, habían de las 10 tribus, de las 12 tribus representadas en Judá. Versículo 31. Además, Jeroboam mandó construir altares en los montes, nombró sacerdotes de entre el pueblo que no fueran descendientes de Leví. 32. También instituyó una fiesta solemne el día 15 del mes octavo, semejante a la celebrada en Judá, y ofrecía sacrificios en el altar que construyó en Betel, y nombró sacerdotes para que oficiaran en los altares que había mandado construir. Hizo su propia religión. La fiesta religiosa que instituyó el día 15 del mes octavo fue invención suya. Todo el pueblo participó en ella y Jeroboam subió al altar para quemar incienso. Jeroboam incitó a su propio pueblo a la idolatría, hizo altares en los montes, nombró sacerdotes que no eran levitas, pues lo habían dejado, lo hizo todo mal. Fíjense lo que dice en Segunda de Crónicas 11, del 13 al 15, un pasaje paralelo, Segunda de Crónicas 11, del 13 al 15. Los sacerdotes y levitas que había en todo Israel vinieron desde todos lugares donde vivían y se unieron a él. Es que los levitas dejaban sus tierras, sus posesiones y venían a Judá y a Jerusalén. Se unían a Roboam, porque Jeroboam y sus hijos los habían excluido del ministerio del Señor y había designado sus propios sacerdotes para los lugares altos, para el culto a los demonios y a los becerros que había hecho. Me encanta porque este texto es clarísimo. Ante cualquier imagen que te arrodilles, así sea de tu santo preferido, te estás arrodillando ante un demonio. Y esto no lo digo yo, lo dice la Biblia. ¿Por qué le gusta a gente tanto la idolatría? ¿Por qué le gusta a la gente tanto la religión? ¿Por qué le gustan sus rezos, sus oraciones, sus liturgias y todo este aparato para sentir que están haciendo religión, que están obrando religión? Pero la Biblia es clara, te arrodillas ante un demonio que para ti es un santo, pero para Dios no, porque Dios abomina la idolatría. Así que reemplazó la fiesta de los tabernáculos, que era una fiesta de acción de gracias, por su propia fiesta inventada, pues la costumbre estaba profundamente arraigada, así que la reemplazó. Cuando los españoles vinieron a América y se dieron cuenta que no podían quitarle a los indígenas sus cultos idolátricos, hicieron esto: acá está tu ídolo, y colocaron la imagen encima como una especie de casco, una cubierta exterior con un santo, y le decían: acá está tu Dios, adora, ríndele culto a este santo, porque mira, ¿quién está abajo? Tu demonio, tu ídolo, está abajo. Terrible, pero así ocurrió. Pongo otro mapa donde se muestra dónde estaban los altares. En Dan, al norte, en Israel, había un altar. En Betel, casi al medio, había otro altar, pero no muy lejos de allí, a 30 kilómetros, se encontraba Jerusalén, y allí estaba el templo que había construido Salomón.
Al rey no le correspondía el oficio religioso y eso descalificó a Saúl. Lo leemos en 1 Samuel 13, versículos del 9 al 13. Entonces Saúl ordenó que traigan un holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto en el altar. Saúl estaba terminando de ofrecer el holocausto cuando llegó Samuel. Y Saúl salió a darle la bienvenida, el rey al profeta. Salió a darle la bienvenida, pero Samuel le dijo, ¿qué es lo que has hecho? Y Saúl respondió, me di cuenta de que el pueblo estaba desertando y como tú no venías y los filisteos estaban reunidos en Micmas, pensé, ahora los filisteos van a venir a Gilgal para luchar contra mí y yo no he implorado la ayuda del Señor, así que me armé de valor y ofrecí el holocausto. Samuel le dijo a Saúl, lo que has hecho es una locura. No obedeciste lo que el Señor tu Dios te ordenó hacer. Si hubieras obedecido, el Señor habría confirmado para siempre tu reino sobre Israel. Y eso es lo que precisamente hace Jeroboam. Establece un culto, igual que Saúl, establece sacerdotes. Y por eso su descendencia no duraría en el trono de Israel. El reino del norte, Israel, desde sus inicios le dio la espalda a Dios. Solo sobrevivió 198 años y luego dejó de existir. Fueron llevados al cautiverio asirio. Vamos a ver en los próximos capítulos, en Primera y Segunda de Reyes, que en total sobre el reino del norte de Israel se sentaron 19 reyes. Todos ellos o malos o muy malos. Al sur, en Judá, hubo reyes buenos, hubo reyes malos y hubo reyes también muy malos. Así que, ¿qué he aprendido de este capítulo? Conocer la palabra de Dios y hacer su voluntad. No creer lo que ninguna religión me diga, sino solo lo que la palabra del Señor dice, porque hay bendición para sus hijos cuando guardamos su palabra y obedecemos sus mandamientos. Permítanme terminar con una oración. Señor, quiero darte gracias por este capítulo y quiero darte gracias porque tu palabra nunca termina vacía y porque tú nos hablas y nos ministras a través de ella. Y vemos, Señor, a aquel hombre al que el profeta Ahías le dio 10 tribus de Israel y le ofreció que si guardaba tu palabra y los mandamientos, tú lo ibas a bendecir para siempre. Pero el temor se apoderó de su corazón. Creyó, 3 fiestas al año la gente de Israel va a bajar a Jerusalén y me van a extrañar Jerusalén y me van a matar. Su temor pudo más y había olvidado la promesa que tú le habías dado, que lo ibas a bendecir. Igual ocurre el día de hoy. Te pido, Señor, por esa gente ignorante que se arrodilla ante una estampita, ante una imagen, ante un santo, porque creen que así lo hacen. Cuando tu palabra es clarísima, tú dices, Señor Jesús, ustedes se equivocan al ignorar las Escrituras, porque ellas hablan de mí. Y el gran error de la iglesia cristiana ha sido ignorancia de tu palabra. Te pido, Señor, por todos aquellos que escuchan esta enseñanza y esta oración, darles un hambre genuino de tu palabra para que se alimenten de ella y vivan de acuerdo a tu palabra y a las bendiciones que esto trae. Todo esto te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.